Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, quienes estaban pasando por tribulaciones y luchas internas. De hecho, había grupos que se enfrentaban y se acusaban mutuamente. Y en este contexto, que el apóstol, hasta 2 veces en pocos versículos, invita a caminar según el Espíritu. Caminar. El hombre es un ser en camino. Toda la vida está llamado a ponerse en camino, a salir continuamente del lugar donde se encuentra. Desde que sale del seno de la madre hasta que pasa de una a otra etapa de la vida. Desde que sale de la casa de los padres hasta el momento en que deja esta existencia terrenal. El camino es una metáfora que revela el sentido de la vida humana, de una vida que no es suficiente en sí misma, sino que anhela algo más. El corazón nos invita a marchar, a alcanzar una meta. Pero caminar es una disciplina, un esfuerzo. Se necesita paciencia cotidiana y un entrenamiento constante. Es necesario renunciar a muchos caminos para elegir el que conduce a la meta y reavivar la memoria para no perderla. Meta y memoria. Caminar requiere la humildad de volver sobre los propios pasos cuando es necesario y la preocupación por los compañeros de viaje, porque únicamente juntos se camina bien. Caminar, en definitiva, exige una continua conversión de uno mismo. Por este motivo, son muchos los que renuncian, prefiriendo la tranquilidad doméstica en la que atienden cómodamente sus propios asuntos sin exponerse a los riesgos del viaje. Pero así se aferran a seguridades efímeras que no dan la paz y la alegría que el corazón aspira. Y que solo se consiguen saliendo de uno mismo. Dios nos llama a esto desde el comienzo. Ya desde Abraham se le pidió que dejara su tierra y que se pusiera en camino con el único equipaje uniéndose de la confianza de Dios. Moisés, Pedro y Pablo y todos los amigos del Señor vivieron en camino. Pero es sobre todo Jesús quien nos ha dado el ejemplo. Para nosotros salió de su condición divina y entre nosotros vino a caminar. Él que es la vida. Él, el Señor, es el Maestro. Se ha hecho peregrino y huésped entre nosotros. Cuando regresó al Padre nos dio el don de su mismo Espíritu, para que también nosotros tuviéramos la fuerza para caminar hacia Él y hacer lo que Pablo pide, caminar según el Espíritu. Según el Espíritu. Si cada hombre es un ser en camino y encerrándose en sí mismo, reniega de su vocación, mucho más el cristiano, porque indica Pablo, la vida cristiana lleva consigo una alternativa irreconciliable. Por una parte, caminar según el Espíritu, siguiendo el itinerario inaugurado por el bautismo. Por otra, realizar
los deseos de la carne. Che cosa vuol dire questa espressione? ¿Qué quiere decir esta expresión? Significa intentar realizarse buscando el camino de la posesión, la lógica del egoísmo, con la cual el hombre intenta acaparar aquí y ahora todo lo que le apetece. No se deja acompañar con docilidad por donde Dios le indica, sino que persigue su propia ruta. Tenemos bajo los ojos las consecuencias de este trágico camino. Insaciable de cosas materiales, pierde de vista a los compañeros de viaje. Entonces, por los caminos del mundo, reina una profunda indiferencia. Empujado por sus propios instintos, se convierte en esclavo de un consumismo frenético. Y en ese instante la voz de Dios se silencia. Los demás, sobre todo si son incapaces de caminar por sí mismos, como los niños y los ancianos, se convierten en desechos molestos. La creación no tiene otro sentido, sino el de producir en función de las necesidades. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Hoy más que nunca, estas palabras del apóstol Pablo nos interpelan. Caminar según el Espíritu es rechazar la mundanidad. Es elegir la lógica del servicio y avanzar en el perdón. Es sumergirse en la historia con el paso de Dios, no con el paso rimbombante de la prevaricación, sino con la cadencia de una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El camino del Espíritu está marcado por las piedras miliares que Pablo enumera: amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estamos llamados todos juntos a caminar de ese modo. El camino pasa por una continua conversión y la renovación de nuestra mentalidad para que se haga semejante a la del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, las divisiones entre cristianos con frecuencia se han producido porque fundamentalmente en la raíz de las comunidades se ha infiltrado una mentalidad mundana. Primero se buscaban los intereses propios, solo después los de Jesucristo. En estas situaciones, el enemigo de Dios y del hombre lo tuvo fácil para separarnos, porque la dirección que perseguíamos era la de la carne, no la del Espíritu. Incluso algunos intentos del pasado para poner fin a estas divisiones han fracasado estrepitosamente porque estaban inspirados principalmente en una lógica mundana. Pero el movimiento ecuménico al que tanto ha contribuido el Consejo Ecuménico de las Iglesias surgió por la gracia del Espíritu Santo. El ecumenismo nos ha puesto en caminos siguiendo la voluntad de Jesús y progresará si, caminando bajo la guía del Espíritu, rechaza cualquier repliegue autorreferencial. Pero alguno podría objetar que caminar de este modo es trabajar sin provecho, porque no se protegen como es debido a los intereses de las propias comunidades, a menudo firmemente ligados a orígenes étnicos o a orientaciones consolidadas, ya sean mayoritariamente conservadoras o progresistas. Sí, elegir ser de Jesús antes que de Apolo o de Cefas, de Cristo
antes que judíos o griegos, del Señor antes que de derecha o de izquierda. Elegir en nombre del Evangelio al hermano en lugar de a sí mismos significa con frecuencia, a los ojos del mundo, trabajar sin provecho. No tenemos miedo de trabajar El ecumenismo es una gran empresa El ecumenismo es una gran empresa con pérdidas. Pero se trata de pérdida evangélica. Según el camino trazado por Jesús, el que quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Salvar lo que es propio es caminar según la carne. Perderse siguiendo a Jesús es caminar según el Espíritu. Solo así se da fruto en la viña del Señor. Como Jesús mismo enseña, no son los que acaparan o los que dan fruto en la viña del Señor, sino los que sirviendo siguen la lógica de Dios, que continúa dando y dándose. Es la lógica de la Pascua, la única que da fruto. Mirando nuestro camino, podemos vernos reflejados en algunas situaciones de las comunidades de la Galacia de entonces. Qué difícil es calmar la animosidad y cultivar la comunión. Qué complicado es escapar de las discrepancias y los rechazos mutuos que han sido alimentados durante siglos. Más difícil aún es resistir a la tentación, estar junto a otros, caminar juntos, pero con la intención de satisfacer algún interés personal. Esta no es la lógica del apóstol. Es la de Judas, que caminaba junto a Jesús, pero para su propio beneficio. La respuesta a nuestros pasos vacilantes es siempre la misma: caminar según el Espíritu, purificando el corazón del mal, eligiendo con santa obstinación el camino del Evangelio y rechazando los atajos del mundo. Después de tantos años de compromiso ecuménico, en este 70 aniversario del Consejo, pedimos al Espíritu que fortalezca nuestro paso. Con demasiada facilidad se detiene ante las diferencias que persisten. Con frecuencia se bloquea el comenzar, desgastado por el pesimismo. Las distancias no sean excusas. Se puede desde ahora ya caminar según el Espíritu, rezar, evangelizar, servir juntos. Esto es posible desde hoy. Y es agradable a Dios caminar juntos, orar juntos, trabajar juntos. He aquí nuestro camino maestro. Este camino tiene una meta precisa: la unidad. El camino contrario es el de la división y conduce a guerras y destrucciones. Basta leer la historia. El Señor nos pide que invoquemos continuamente el camino de la comunión que conduce a la paz. La división, en efecto, se opone abiertamente a la voluntad de Cristo. Además, es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima, la de predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos pide unidad. El mundo, desgarrado por tantas divisiones que afectan principalmente a los más débiles, invoca unidad. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, ho desiderato venire qui.
he deseado venir aquí. Peregrino en busca de unidad y paz. Doy gracias a Dios porque aquí os he encontrado a vosotros, hermanos y hermanas, ya en camino. Caminar juntos para nosotros cristianos no es una estrategia para hacer valer más nuestro peso, sino que es un acto de obediencia de frente al Señor y de amor de frente al mundo. Obediencia a Dios y amor al mundo. El verdadero amor que salva. Pidamos al Padre que caminemos juntos con más vigor por los caminos del Espíritu. La cruz oriente el camino, porque allí, en Jesús, ya se han abatido los muros de la separación y toda enemistad ha sido derrotada. Ahí comprendemos que a pesar de todas nuestras debilidades, nada nos separará nunca de su amor. Muchas gracias.